Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, en esta hora queremos darte gracias. Sí, en nombre de Jesús. Gracias, mi Señor Dios, porque estamos unidos, Señor, como pueblo, Padre, primeramente para adorarte, Señor, para bendecirte, para glorificarte, Dios, para darte gracias, Señor, porque has sido bueno con la iglesia, Señor. Te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias, Dios de gloria, por cada corazón que está dispuesto a escuchar tu palabra que es viva y eficaz. Te pido en esta hora, Espíritu Santo, Señor, que derrames de tu presencia en este lugar, Señor. Eres bienvenido, Espíritu Santo, en este lugar. Paséate, Señor. Paséate, toca los corazones, Señor. Padre, liberta, rompe las cadenas, Espíritu Santo. Quita, Señor, las cegueras de los ojos, Señor, Padre. En esta hora, Espíritu Santo, Dios, eres la persona más importante en este lugar y en cada corazón, Señor, Dios. Te pido en esta noche, Espíritu Santo, Señor, que tengas un trato especial con cada hermano. Padre, aquel que haya venido, Señor, cargado, Padre amado, preocupado, Señor. Padre, aquel que haya venido, Señor, triste, declaramos gozo, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Declaramos la paz que viene de Dios, tu paz que permanece, que perdura en los corazones, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, Señor, Padre, que la palabra que va a ser puesta en esta noche, Señor, rompa las cadenas, pudra el yugo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Señor, declaramos tu presencia. Espíritu Santo, Dios de gloria, liberta, limpia los corazones, limpia nuestras manos, Señor Dios, para que la palabra, Señor, caiga en tierra fértil en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz, limpia, penetra, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, pido en esta hora, Espíritu Santo, Señor, que estemos unidos, Señor, como pueblo, que haya obediencia, respeto en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que haya una obediencia, que haya un mover del Espíritu Santo, que haya una atmósfera espiritual en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, la iglesia está en tus manos, Señor. El servicio está en tus manos, Señor. Este lugar está en tu presencia, Espíritu Santo. Señor, te pido que limpie, Señor, este lugar, que saque lo que no te agrada, Señor, que limpie los corazones, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que cuando la palabra caiga en nuestro corazón, Señor, haga cabida, Señor, en nuestro espíritu, Señor, y que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que la palabra, Señor Dios, la atesoremos, Señor, la vivamos, Espíritu Santo, Señor, tu palabra, Señor, que es lámpara y lumbrera a nuestros pies, Espíritu Santo, Señor, que tu palabra nos limpie, que tu palabra está en Espíritu Santo, Señor Dios de gloria, que haya una edificación espiritual sobre la iglesia, Señor, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, Señor, la casa, la morada del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor Dios. Reprendemos y atamos, Señor, todo demonio, todo principado, Señor, todo espíritu de confusión, todo espíritu de estupor, fuera en el nombre de Jesús. Y clamo la sangre de Cristo en este lugar, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias. Bueno, podemos ir. Me cansa la puerta. Aleluya. Ahí me cansa la puerta. Ahí llego aquí. Modo Bluetooth. Sincronizado.
Bueno, gloria al Señor. Podemos sentarnos. En la favorita Buenas noches. Buenas noches. Quien preside esta reunión se llama Jesús de Nazaret, ¿cierto? Amén. El Señor usa la boca de sus siervos, la boca de su iglesia, para poder que su iglesia entienda su palabra. Por lo tanto, esta reunión debemos tomarla como tal, porque Jesucristo está con nosotros. Amén. Él habla por su palabra. Cualquier comentario con respecto a lo que vamos a hablar al final de la clase, al final de la reunión, podremos con respeto, ¿cierto?, preguntar. Vamos a leer el libro de Génesis, en el capítulo 1. Esta charla que vamos a tener está direccionada para que podamos entender nosotros qué es el hombre, para qué Dios creó al hombre, ¿cierto? Dios tenía un propósito al crearnos. ¿Cuál sería? adorarlo. Servirlo. You have a new message. La iglesia sabe que hay tres prioridades de Dios para venir a este mundo. Apaguemos los celulares, por favor. Las tres prioridades de Dios para venir a este mundo, ¿cuáles son? Él tuvo una prioridad. Heredar es lo primero. Heredar a su hijo. Segunda, destruir las obras de quién? De Satanás. Del diablo, sí. ¿se acuerdan? Sí. Y la tercera, ¿cuál es? Salvar a los que Salvar a los que quieren. La salvación es democrática. Él no obliga a nadie. La Biblia dice que Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todo. Algunas iglesias enseñan que vino es por nosotros. En primer lugar, no vino por nosotros. Él vino a recibir la herencia que el Padre creó para él, ¿cierto? Por medio de él y para quién? y para Para él. él. Eso dice la Biblia. Eso dice Dios. Primera Juan 3:8 dice, porque el diablo peca desde el principio, ¿cierto? Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y tercero, salvar A los que quieren. Entonces, Dios tuvo una prioridad al crearnos, a nosotros. Ya sabemos cuáles las tres prioridades de Dios para venir a este mundo, pero ¿para qué nos creó a nosotros? Él tuvo algo en su mente para crearnos. ¿Cuál fue? ¿Cierto? Él nos creó con un propósito. Para Él venir a este mundo a través de quién? De nosotros. ¿Cierto? Piensen si María no existiera. Entonces, Él vino, Él creó al hombre con el propósito que el hombre fuera el camino. Desde Adán, la senda, el camino, la vereda, hasta María. Para que a través del hombre Él pudiese venir a este mundo. ¿No es cierto?
Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En la Biblia hay dos principios. El principio de la eternidad y luego el principio de la creación. ¿Listo? You have a new message. ¿Cuáles son los dos principios? ¿El principio de qué? De la creación Hay dos principios. y la eternidad. El principio de la eternidad y el principio de la creación. Y la expresión. Porque Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Ese es el principio de qué? De la eternidad, antes que el mundo fuera. Y luego, aquí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y comienza la creación, ¿cierto? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó a Dios las tinieblas, la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Luego, verso 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana en el día segundo. Verso 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar seco, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la expansión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol que dé frutos, del fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Aquí está Dios, ¿qué haciendo? Creando. Creando. ¿Dónde vamos? 13. Fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de las noches, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreasen el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios bendijo diciendo, ¿a quién? ¿A quién les dijo? Quiero que los peces se reproduzcan, llenen el mar, quiero que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y cayó la noche y llegó la mañana. Aquí bendijo ¿a quiénes? A los seres. A los seres. Y todo ser viviente que se mueve sobre las aguas, según su género, y toda ave alada, según su especie, y vio Dios que era bueno. ¿Y qué hizo Dios? Y Dios los bendijo diciendo que fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. ¿Cierto? ¿Y será que sí se han multiplicado? Claro.
Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Y qué les dijo? Los bendijo Dios y les dijo que fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Amén? Hasta ahí. Aquí Dios creó la humanidad. ¿Ah? Sí, claro. Aquí Dios creó a quién? La humanidad. La humanidad. Detengámonos un momentico ahí. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y qué? Y hembra. ¿Varón y qué? ¿Los creó al tiempo? ¿Sí? Contésteme. No. Los creó al tiempo, ahí está diciendo. Sí, los creó. Varón y hembra. Los Sí, creó. dice que creó al hombre a su imagen, creó varón y hembra, o sea, al mismo tiempo. Al tiempo. A tiempo. Varón y hembra los creó. O sea, no hizo uno primero y después el otro, sino que Y los bendijo Dios. Y este fue el mandamiento que Dios les dio a estos, hembra y macho. Porque, ¿cómo se va a llenar la tierra si no está la pareja? ¿Cierto? Y les dio mandamiento. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Algún comentario usted? Los creó hembra y macho y les dio el mandamiento igual que le dio a qué? A las bestias. Igualito. ¿Hembra y qué? varón y hembra. Varón y hembra. Ahí los creó. Y la tierra se llenó de ellos. Vamos al capítulo 2, versículo 1. Al igual que las bestias, al igual que la humanidad, la tierra se llenó de ¿qué? De ellos. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Cuántos eran? 8. Miles y miles. Sí, porque por Se dice que todo un multiplicaron. ejército. Era un ejército. Se multiplicaron. Entre Génesis 1 y Génesis 2, ¿qué tiempo hay más o menos?
miles de años. Miles de años, sí. Entre Génesis 1 y Génesis 2. Miles de años, pueden ser millones de años. La tierra se llenó ¿de qué? De seres humanos. De seres humanos. Se llenó de ellos. Podemos decir que la mente de Dios para crearnos, entonces podemos decir que primero está la estrategia en la mente de Dios. ¿Está qué? ¿Para qué voy a crear al hombre? Él tenía un plan, una estrategia. Entonces, primero ¿qué? Primero ¿qué fue? Estrategia. ¿Para qué Dios creó al hombre? Para poblar la tierra. Ahí está la humanidad. Para llenar la tierra. Y Dios tenía un propósito. Sí. Porque era a través de la humanidad Que venía que Él pudiese venir a este Para mundo. descendencia. Claro, para eso. Por eso nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Sí? Cuando vamos a construir una casa, lo primero que se hace es el plano. el plano. ¿Qué otra cosa se le llama a un plano? ¿Qué otra cosa? Bosquete. Primero el bosquejo, después el plano y después la maqueta. Bosquete. Entonces, estrategia. Segundo, El físico sabe. la estructura, ¿cierto? Segundo fue la estructura. Aquí, cuando crea al hombre y la mujer, ya les puso, los creó del polvo de la tierra. ¿Cierto? ¿Los creó de qué? El polvo y la tierra. Ahí dice, los creó del polvo de la tierra. La estructura. Faltaba la obra You have blanca. a new message. ¿Faltaba qué? La obra blanca. Faltaba eso. ¿Cierto? ¿Algún comentario? Bueno. Entonces, en él, sabemos que entre Génesis 1 y Génesis 2 pasaron muchísimos años. Nadie puede decir lo contrario. En el capítulo 2, el Señor retoma el poema, si se puede decir, o la historia de la creación, de lo que ya había hecho. ¿Para qué? Para explicar la obra blanca del hombre. Y dice Génesis 2:3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Que había qué? Hecho. ¿Está hablando en pasado? No, No, que había. Pasado. Perdón. Pasado. Vuelvo a leer. Repito, Dios toma el poema. Es que entre los hebreos, cuando ellos leen la Biblia, no la leen como nosotros, ellos la cantan. Recitan con notas musicales. Entonces, aquí retoma el poema de qué? De la De creación. la creación. ¿Estamos de acuerdo? Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él
Y sigue. El uno fue sacado de los cielos. Estos son los orígenes de los cielos, verso 4, y de la tierra, ¿cuándo qué? Fueron creados. ¿Está hablando en qué? Pasado. En pasado. Pasado. Cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. ¿Cierto? Antes de la creación que había, nada. Nada. Porque Jehová Dios aún no había hecho ¿qué? Llover sobre Llover. la tierra. Sobre la tierra. Ni había ¿qué? Hombre Hombre. para que labrase la tierra. Antes de la creación había hombres. No, no había. Ah, bueno. Espero que quede claro eso. Espero que quede claro. ¿Había hombres? No. Ni había hecho llover. ¿Quedan claros? Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces aquí viene cuando Dios hace la obra blanca en nosotros. La obra blanca es el espíritu. Hay una diferencia entre estos y los que vamos a dibujar aquí. Hay una diferencia grandísima. Y dice, verso 7, ¿por qué el Señor retoma el poema de la creación? ¿Por qué Él dice lo que había hecho? ¿Para qué? Para perfeccionarlo. Para hablar del hombre con espíritu ahora. Con espíritu, sí. Él nos cuenta qué hizo y luego aquí, en el verso 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó, ¿qué dice en Génesis 1:27? Y creó Dios. Ahí lo creó. ¿Aquí qué? Lo creó. Lo creó. Y en el 2 lo formó. Y en el Y Dios, en el 2:7 lo formó. en el Génesis You 1, have a new message. capítulo, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, varón, escuchen muy bien, varón y hembra los creó. Sí. Y luego en Génesis 2:7 dice, entonces Jehová y Jehová Dios, ¿qué? Entonces Jehová Dios aquí lo formó. Una cosa es crear y otra cosa distinta es educar. ¿Cierto? Permiso. Ya puedo borrar eso, ¿cierto? Ya no. Para hacer el. No, eso no es acá. Desde acá, pues, ¿cómo? Porque aquí ya no me Génesis bueno. una Gracias. Déjame. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, gracias. Déjame. Aquí lo he borrado. ¿Borrador? ¿Listo? Y Jehová Dios, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre que había hecho del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo? Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí en Génesis capítulo 2, en Génesis capítulo 1 habla en plural, los bendijo y les dijo. Vuelvan a leer verso 1:27. y los bendijo Dios, ¿cierto? Y creó Dios al hombre a imagen de Dios, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ahí habla en qué? En plural. ¿Está hablando a quiénes? A los dos. A los dos. Esos detalles tan pequeños hay que tenerlos muy claros para poder explicar el hombre con espíritu. Y dice, inmediatamente Dios sopló en el hombre se constituye en un ser espiritual. Estos no tenían ¿qué? Espíritu.
hablando con un pastor en estos días, entendió, dijo, y luego, ¿cómo va a vivir un ser con espíritu? Entonces, es Sin fácil. espíritu. Sin espíritu. Es fácil, ¿cierto? Los animales. Los animales, Dios los bendijo y les dijo, y se movían y avanzaban, y procreaban. ¿Necesitaban espíritu para eso, para vivir? No. ¿De qué estamos hechos nosotros? Polvo, igual que un caballito. ¿En qué somos diferentes a estos? Somos imagen de Dios. Tenemos En que espíritu. tenemos el espíritu. espíritu. Solamente Espíritu. ellos se parecían físicamente a Dios, Sí. pero No había, tenemos espíritu. había puesto en ellos de señorear sobre las bestias, pero aún no tenían ¿qué? Espíritu. Espíritu. Y Había- nosotros no nos parecemos a Dios, pastor, porque Dios es espíritu y nosotros somos carne. La imagen de Dios. Entonces, la imagen y semejanza de Dios quiere decir en amor, en bondad, en misericordia, en esas cosas de Dios. Pero no es que Dios con orejas, Dios con ojos, Dios con pelo, eso no. O sea, es que él está hablando de Jesús. Estoy Eso es hablando claro. de la imagen De de la Dios. Exacto, nosotros somos imagen de Jesús. Y Jesús Estamos hablando de la forma creación de de ahí. Espera. Estamos hablando de la creación. Perdón. ¿Jesús tenía oídos? Ya, no, usted está hablando de la creación, no está perdón. hablando de Jesús. No. Es que Sí, el pero es que Espíritu Jesús se es Dios. encarnó. Y eso es Jesús. Se Jesús es encarnó. Miren, nosotros tenemos, Jesús es la imagen de Dios y nosotros la imagen de Jesús. Así es. Nosotros, ¿sí? Jesús es la imagen del Dios invisible. Invisible. Y Sí, eso es lo que dice la Biblia. Está en nosotros Tesalonicenses. somos la imagen de Jesús. Y nosotros somos la imagen de Jesús. Tanto sería que él se confundió, lo confundieron con un hombre. ¿Cierto? Bueno, esos detalles tan pulgas, Hay que ¿para mirar qué? los detalles. Detalles tan pulgas, ¿para qué los sacamos a colación? ¿Para qué? Jesús se parece a nosotros nos parecemos a Jesús. ¿Listo? Bueno, sigamos. Y dice, verso 7, y fue el hombre un ser que viviente. Aquí estos no eran seres vivientes. Ahí no sopló Dios. ¿Sopló Dios espíritu en estos? No. No sopló. ¿Y cómo vivían, hermano? Te acabo de decir, los caballos necesitan espíritu para vivir. Como vive hoy en día una Es que lo que sopló Dios ahí fue el espíritu de él. en Adán ¿Y cómo en se Adán. la vida enseñó- espiritual. ¿Cómo se enseñoreaba en todo sin tener nada? O sea, sin Porque él tenía alma y cuerpo. Y tenía sangre. inteligencia, Correcto. capacidad. Tenía Claro. inteligencia, Claro. intelecto, y Intelecto voluntad. Y humano. voluntad. Eran como Eran como otros animales. Exacto. Exactamente. No era la imagen de Dios, eran como No. otros animales. Sí tenían la imagen de Dios. Pero en forma animal. No, físicamente. No, físicamente, Solo lo digo, no físicamente. tenían tenían el el espíritu. No tenían el espíritu. No había Era soplado cuerpo Dios en humano. ellos. Vuelvo y aún. les insisto, Dios es espíritu, o sea, no nos parecemos a un espíritu hasta que lleguemos Pero allá. cuando vino Jesús, Bueno, No, pues era están la hablando forma. de la creación, no cuando el Nuevo Testamento, es el Antiguo Testamento. Y dice, a partir de ahí, el hombre es un ser viviente. Una pregunta. ¿En esto sopló espíritu? no. En este sí sopló Sí espíritu. sopló en Adán. Claro, sí sopló espíritu. Ahí, Sí, porque ahí Dios se dijo, empezó a llamar a Adán. Dios le porque dijo, tenía algo de Dios Dice y algo de hombre. que sople en él, no en ellos. Perdón, La diferencia. vamos entendiendo eso. Vamos a entender. Sí. Listo. Entonces, ¿y qué hizo inmediatamente Dios? Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, Así es. al oriente, y puso allí a los hombres, ¿qué dice ahí? A uno de ellos. Y puso allí a quién? Al hombre que Al había formado. Al hombre hombre, que había- al en hombre. singular. En singular. Y puso allí al hombre que había formado. Que había formado. Entonces, este es diferente. Lo puso solito, Solito. Uno. Sí. lo puso. ¿Cuántos soplos hizo en él? Uno. Uno solo. Uno. Malaquías 2:15, ¿qué dice?
su Biblia, hermano, para que me comparta. Claro, ay, ¿no la trajo? Bueno. Malaquías, perdón. 2:15. 2:15. Dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Así ¿Qué hizo Dios cuando lo formó? Lo encerró en el Edén. ¿Con la esposa? No. No, Solo solo aparte de todos. Solo. en el Edén y el jardín. Vamos leyendo. Inmediatamente lo puso allá. Y Dios dice que hizo nacer de la tierra todo árbol. Vuelve y retoma la historia de la creación. Pero Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén, bueno, un poco de río, ¿cierto? Bueno, sí, No es el tema. Verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, ahí está hablando en singular. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. ¿Cierto? ¿Para que qué? Lo labrase y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardara. Sí. Exactamente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, Permítame. en Ahí, el 18. espera, es que quiero que escuchen. Ah, ya. A estos le dio un mandamiento. ¿Lo cumplieron? Sí, Sí. era Cuantificar. sí, porque era multiplicarse. Se multiplicaba. Lo cumplieron. Y se señorea. Tengan en cuenta qué mandamiento Dios les dio a estos. Vayan. ¿Qué mandamiento les dio a estos? La reproducción. No más. Multiplíquese. Y que señoreasen sobre las bestias. Sí. Pero a este le da mandamiento, pero En el, un mandamiento De obediencia. espiritual. Y dice, en el bien y el mal. tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. ¿Este mandamiento era para la carne? No, no para el hombre. Ah. Hablaba Aquí estamos hablando del hombre con espíritu. el hombre de Adán. A estos no tienen espíritu, por lo tanto, No habló. ellos podían comer de todo. Comer hierba, de todo, porque no tenían espíritu. El mandamiento vino a quién? Adán. Al espíritu. Al espíritu de Adán. ¿Están entendiendo? Sí. Tenía claro. ¿Seguro? Sí. Bueno. Entonces aquí, verso 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ahí empezamos a llamar a Adán. Eso. Y dice, y puso a Adán, aquí la primera parte, la primera es que aparece el nombre Adán. ¿Qué quiere decir Adán? Primer hombre. Parte de. Algo de Dios Y algo de con sangre y vida. Este ya tenía algo de quién. De Dios. De Dios. Que era lo que le sopla. Entonces, este era algo del cielo con sangre y vida. ¿De dónde vino el Espíritu? De Dios. De Dios. Y Dios sopló Aliento aliento de vida. Y fue el hombre un ser. viviente. La palabra viviente se le aplica a los seres espirituales, tanto a los ángeles, obviamente Dios, el primer ser viviente, a las bestias no son espiritualmente vivientes, porque trasciende. Cuando un ser espiritual muere, su espíritu va ¿a dónde? A Dios. A Dios que lo dio.
¿cierto? Pero puede ser en condena o en Sí, ya, salvación. eso. Sí. Es Yo quiero condenado o salvo. que entiendan bien, porque si nosotros queremos ser libres de los demonios puercos sucios, tenemos que entender muy bien la creación del hombre. Si no entendemos eso, no vamos a entender la palabra de Dios. ¿Entienden? Es necesario, importantísimo que ustedes entiendan eso. Y le pidan, porque es que Dios se reserva el derecho de hacerse entender o no hacerse entender. Sí, depende del corazón. Si no hay un corazón dispuesto, Dios lo deja. No deja, es cierto. Y a quienes Dios escoge, Dios les revela y entienden la palabra. Yo estoy tratando de hacerlo lo más claro posible. No soy la última Coca-Cola en el desierto, pero estoy ceñido a lo que la palabra me dice. Amén. ¿Ven? Y dice, verso 20. Entonces aquí a este le dio ¿qué? Mandamiento. Sí. Y dijo Jehová Dios. Desde el 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, a este. Adán. Decíamos que estos no recibieron mandamiento espiritual porque no tenían espíritu. Este sí recibe el mandamiento espiritual, porque ahora tiene espíritu y tiene que cuidar ¿qué? Lo manda a Su cuidar. espíritu. Él es Adán. Él es Adán. Tiene que cuidar ¿qué? Su espíritu. El árbol de la ciencia del bien y del mal estaba representado en un árbol real, común y silvestre, para ellos, porque en el mandamiento está la vida. Y la muerte. Deuteronomios 30, 19, ¿qué dice? Señor. ¿Coloco citas bíblicas? ¿Necesitan? ¿O las están anotando? Aquí estamos anotando. 19. Dice, a los cielos, ya el mandamiento es más claro aquí, que aquí les dice al Antiguo Testamento. Pero es la misma naturaleza del mandamiento. El día que coman, Morirá. Deuteronomios 30, 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida Y la muerte. y la muerte. La bendición Y la y la muerte. maldición. ¿No se parece al mandamiento A que Dios le da? Sí. ¿Se parece o no? Es la misma naturaleza. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Y qué le dijo Adán? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. ¿Cierto? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente Morirás. morirás. ¿Es el mismo o no? Sí. ¿A estos les dio mandamiento? No. No. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dora, tú dijiste una verdad, que si estas personas eran semejantes a animales, ¿sí? Aquí dice que Adán le puso nombre a todos los animales, y ese es su nombre, pero no se halló ayuda para él entre estos. Entre estos no se halló ¿qué? Ayuda idónea. Entiendan muy bien, grabes eso. Aquí Adán no consiguió esposa aquí. Más adelante ustedes van a entender, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo encerró acá? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema que Dios tenía? ¿Por qué lo encerró solo? Para que no se Él contaminara. no podía mirar para acá. Para que no se contaminara para que ya. no se No podía perdiera. escoger esposa de allá. No ¿Por podía. qué? Para que no se perdiera el Porque se espíritu. moría el Porque no tenía espíritu. Para que no se Se perdiera el moría. No, Se espíritu. se moría perdía, el se espíritu. perdía. Se moría el espíritu de Hágame, Adán. esposa mía, hágame la ecuación matemática. Carne más carne. Ah, ya.
Carne más carne igual Asado. carne. Carne. ¿Cierto? Estos se procreaban, Claro. Sí. carne con carne. Claro. ¿Y qué nacía? Carne. Más carne. Ahora, carne más espíritu, carne. La carne prevalece. Espíritu más tarde. La carne lleva de una manera, ¿cómo se llama? Cuando el peso gana, ¿cómo se llama? Lo que atrae atracción, el imán. La carne es un imán. Siempre se sobrepone la carne. Espíritu más espíritu igual que Espíritu. Espíritu más espíritu, igual espíritu. Espíritu. Igual espíritu. No me mire feo. No, yo no estoy mirando. Espíritu más espíritu igual. Igual espíritu. Espíritu, sí, claro. Eso. Carne con ¿Qué problema con Adán? No tenía esposa, no tenía no compañera. tenía compañera. No, pero bueno. Entonces Jehová Dios dice, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre quién, Sobre Adán. mientras éste dormía, y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, sangre de mi sangre. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Están entendiendo? Ok, hermano. Si Adán mira para acá, Muere. el espíritu que Dios había puesto no se hereda, No. porque el espíritu se hereda a través de la misma sangre de Adán. No se puede hacer eso. Ese fue el mandamiento que Dios le dio a Adán. De todos los árboles, pero si el día que desobedezca el mandamiento, morirás. Sigamos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Era tan natural para ellos eso. En ellos no había ¿qué? Pecado. No había verdad. Era muy natural. Hay algo mucho más profundo, hermanos, que eso, para no levantar desunión en la iglesia, a veces no toco esos temas, porque no falta el sabiondo, hermano, que quiera meter levadura. Pues, ¿por qué Adán no podía tocar a Eva sexualmente? Dios no les había dado la orden de procrear a ellos. No les había dado la orden. Estaban desnudos, no se avergonzaban, no había pecado en ellos, no había ese pensamiento. ¿Entienden? O sea, que ellos procrearon después de que pecaron. Sí, claro. Y fuera del Edén. Fuera del Edén. Claro. Fuera de la presencia. Les dio esa compañera para compartir con ella. Una chispita, pero no me vayan a bombardear. No sé, no. Vamos, escuchamos. María necesitó de un varón. No, señor, espiritualmente nació Jesús. Entonces, ¿para qué Dios le sacó la esposa de una costilla? ¿Para que heredara el qué? El espíritu. El espíritu. ¿Por qué tenía el espíritu, pastor? Señor. Había que trasladó el espíritu a la esposa. Porque era la misma Porque sangre. era la misma sangre, estaban unidos. ¿Será una sola qué? Carne, Otras versiones dicen que será una sola sangre. o una sola sangre. ¿Listo? Entonces, volvamos a Malaquías
2:16, 2:15. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritus, capacidad de crear. ¿Y por qué uno? Porque buscaba que Adán heredara el espíritu a Eva. El espíritu se ¿Entiende? hereda. ¿Quieres decir algo? No. ¿Está entendiendo? Ya estaba todo en el plan. Eso era un plan. ¿Para qué? Hasta el pecado era un plan. Hermano, el espíritu se hereda. El pecado era un plan para que... Claro. Claro, sí, Va a usted lo crear. heredó, Sí, lo- porque todos descendemos de Todos Adán. descendemos de Adán. ¿Y el Estamos espíritu no lo heredados. da Dios? Dice la Biblia. Claro, él Sí. ya Pero sopló. ya lo dio soplo. Él ya en sopló Adán, ahí y ese espíritu es el se que le damos traspasa. a él. Hereda. le va a traspasar. Es como Pero heredar solamente a los el que... ADN. O como heredar nosotros Todos las heredamos enfermedades de nuestros más padres, que lo tal que cual. todos Lo lo que heredamos, heredamos, que sí. algunos nacen Cada uno espíritu, tiene todo un el mundo espíritu. tiene espíritu. ¿No? Somos Está Adán. dormido, está. Somos Adán. Cuando estamos Cada uno de Somos nosotros no descendencia. tenemos un espíritu. Mi esposa que va a fue de borrar, Dios. mi esposa va a borrar Somos y va a descendencia. pintar, Ya entendí. y va a pintar un árbol Sí. genealógico. Ah, ya. Escuche, ella va a dibujar un árbol 2:15. y va a mostrarnos gráficamente. Es que mire, si Adán no le hubiese obedecido a Eva, a la humanidad no le hubiera pasado nada. Así Eva hubiera comido sola, a la humanidad no le había pasado nada. Porque la raíz de la humanidad, la raíz del espíritu, es Adán. Ahí lo va a mostrar ella. En un árbol. Si yo sé que un árbol. La raíz era Era es la- Adán. ¿Cómo es que estás un árbol digamos? Yo no sé hacer un árbol. Ahí va bien. Ahí ¿Y va eso bien. qué es, hermano? Un pino. Pino de Navidad. Pero no importa, el arbolito, el arbolito. Diga para un arbolito de ornamento. Eso es una vez. Esto tranquila. Y eso está primero con la raíz. Le dijeron un árbol, no le dijeron de qué. Un proyecto de Sí. De árbol, pero... Le dijeron un árbol, no le dijeron de qué. Rápidamente. Lo hizo. Así que ya está nevando. Esto es la genealogía de Adán. La generación. Todos son con sangre, ¿cierto? Sí, señor. Todos tienen Los que ¿qué? venimos de antes. Espíritu. Tenemos espíritu. Él no había pecado. La raíz es Adán. Es la raíz del árbol de la humanidad. ¿O no? Así es. Pero resulta que un día pecó. Por culpa de él. Por culpa de la mujer, claro, sí, así es. Qué pena con usted. Ahora píntelo, pero póngale negros. Negros, no rojos. Sí. Cuando Adán peca, ¿qué le pasó a la humanidad? Su espíritu quedó negro. Su espíritu murió. Todos nacemos como. Muertos espiritualmente. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en la humanidad por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cierto? Por la descendencia. ¿Todos qué? En Adán todos pecaron. Acá, dentro del árbol, sí. Ajá. Dice ya, listo. Todos pecamos. La raíz de la humanidad con espíritu es Adán. Bien. Entonces vamos al Génesis 3. Aquí hay un versículo muy bonito que está en Primera de Corintios que dice, porque, ¿cómo dice esposa mía? Porque primero no es lo espiritual, sino que, Sino lo animal y luego fue lo espiritual. ¿dónde dice eso? Primera de Corintios, claro, dice. Primera de... Pablo está hablando, pero Dios habla por su palabra. ¿Qué creó Dios primero? La parte ¿qué? Animal del hombre. ¿Y luego qué? La parte espiritual. ¿Dónde está eso? Porque primero no es lo animal, sino lo espiritual.
creo que es 1 Corintios 15:46. 1 Corintios 15:46, ¿quién lo tiene? Aquí hay varias versiones. 1 Corintios 15:46. Hay una versión que dice, sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. ¿Entienden eso? Nueva versión internacional dice, entonces primero tenemos cuerpo humano y después Dios nos da el cuerpo espiritual. ¿Alguna duda? Dice, lo que primero viene es el cuerpo natural, más tarde viene el cuerpo espiritual. Nueva versión internacional. No vino primero lo espiritual, sino lo natural y luego lo espiritual. ¿Clarito, hermano? Dice, otra versión dice, y no existió primero lo espiritual, sino lo animal, lo espiritual es posterior. Vino primero la carne. ¿Cuál después versión la dice lo espiritual. animal? Sí, siempre dice que primero fue lo animal. Primero fue lo animal. ¿En cuál versión? Es que acá dicen las versiones, pero no. No Por dice ejemplo, cuál. dice Ahí Reina dice- Valera, dice Está buena. de Primera de 1995, dice, Corintios pero lo 15, espiritual no es 46. primero, sino lo animal y luego lo espiritual. Gracias. Hay varias Hay varias. versiones, pero es 1 Corintios 15:46. 46, sí. Primero lo animal. Bien. Gloria a Dios. Hermanos, vamos acá. Ay, por lo menos. A estos, a los primeros, Dios los llamó hombres. ¿Sí? Y a los segundos, la Biblia los va a llamar hijos de Dios. ¿Cómo? A los primeros, la Biblia los llama hombres. Y a los segundos, Dios los llama hijos de Dios. ¿Cierto? Por el Espíritu. Génesis 6:1. Dice, Génesis 6:1 dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, Adán y Eva, ya ese cuento ya lo saben, Adán pecó, ¿dónde está el trapo? Arriba. Adán la embarró y fue expulsado del Edén, ¿cierto? Adán la embarró y fue expulsado ¿a dónde? Fuera de Afuera de Edén. Con su esposa. Fuera de la presencia de Dios. Con su Ella fue la esposa, culpable. mire. Dios lo sacó acá, ¿o no? ¿No dice la Biblia eso? Sí, los desterró. Se echó fuera. Y los castigó. Afuera ellos se multiplicaron. Tuvieron a Caín, Y Se a ver, mezclaron. se mezclaron, Abel desaparece, luego nació Set, y luego en el capítulo 5, ¿qué dice? Génesis 5, siga. Gracias. Qué pena. ya está solucionado. ¿Y con qué varón? 5.1. Estas son las generaciones de Adán. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Dice, En el día que crió Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Siga. Dice, varón y hembra los crió y los bendijo y los llamó hombre de ellos, Adán, en el día que fueron creados. Ahí está hablando ya de toda la humanidad, pero resalta el hombre con espíritu, ¿no? Porque es Adán. O sea, ¿Qué? solo hubo una creación. Una creación, no hubo dos creaciones.
Sigue, hermano. Y dice, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a la imagen, y lo llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos engendró? Muchos. Ajá. Hijos e hijas. La pregunta es, ¿los hijos de Adán tenían espíritu? Claro, Sí. Sí. Bueno, entonces, eran los rojitos. Génesis 6.1, ¿qué dice? Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre ellas. ¿Qué pasó ahí? Ahí se murió el espíritu. Que Se empezaron a mezclar. Porque las hijas de los hombres eran bonitas. Y los hijos de Dios, viendo que eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Sigue leyendo. María se cuenta conmigo. Dice, Por la carne. y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Ok, no contenderá, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando No. del Espíritu que Dios había colocado. En Adán. Y en Adán, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. para siempre. O sea, no estará para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí juzgó la carne. ¿Por qué? Porque si un hombre de 80 años, como somos nosotros, de 70, pecamos terriblemente, ¿cómo será un hombre de cuántos? De 930, 800, 600 años, pues el pecado se multiplica. El pecado en ese entonces no era lo que hoy vemos, porque no habían bares, no habían prostitutas. ¿El pecado cuál era? La desobediencia. La mezcla. La mezcla de con mujeres. Porque Dios siempre guardó nuestro espíritu. ¿O no? Él siempre ha querido guardar nuestro espíritu. Claro. Y Él quiso guardar porque a través de Él, ¿qué? Venía aquí, venía. Jesús. Él era el camino, el hombre era el camino. El corazón. Él no quiso que el hombre que no acabara con el espíritu, No ¿me se puede entender? contaminara. Porque podía acabar. Volvemos. Carne más carne, Carne. moría quién? El espíritu. El espíritu. Se apagaba. Se No, apagaba. no se heredaba. Sí. Porque no era la misma sangre. No se heredaba. ¿Entienden eso? ¿Qué dijo Dios? No contenderá mi espíritu como el hombre, porque ciertamente Él es carne. Serán sus días 120 años. A partir de ahí, la edad del hombre comenzó A descender. y hubo un tiempo en Israel que no pasaban de los 60. Ahorita está un poquito más alto, pero hubo un tiempo en Israel por muchas situaciones que no llegaban ni siquiera a los 70 años. ¿Ah? Ahí juzgó ¿qué? La carne. La carne. El espíritu no lo ha juzgado Dios. No. No ha habido el juicio para el espíritu. Entonces, aquí comenzaron a qué? A mezclarse, ¿no es cierto? La mezcla. Mire eso. Volvamos a Génesis capítulo 4. Y dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor,
Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serías enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová Dios dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare Me mataron. Caín no había tenido hermanos. ¿A quién le temía Caín? A los hombres. Y A los otros sucederá hombres. A los días. que cualquiera que me hallare me matará. Ah, sí, y tenía- Los que estaban afuera. Estos se dieron cuenta que uno de estos mató a otro. Y ellos clamaban a Dios por justicia. Por eso le dijo Dios. Y respondió Jehová: Y respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová Dios puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le matara. Aquí vemos la misericordia de Dios, que no descuidó a quién, a Caín. Él le ofreció protección. Siempre le espera el arrepentimiento, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y Dios esperaba que Caín ¿Se arrepintió? se arrepintiera y se casara con una de su sangre. Pero ¿qué pasó? Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín ¿a quién? A su mujer. La cual concibió y dio a luz Ay, Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Caín por segunda vez cae en este pecado. Se consiguió una esposa Sin que no espíritu. tenía la sangre. Que no tenía linaje de Y obviamente toda la descendencia de Caín, ahí dice la Biblia que fueron hombres pues muy tenaces, ¿no? Guerreros, asesinos. Ahí ustedes ven y se van a ver la diferencia entre la descendencia de Caín y la descendencia de Set, que fue a través de la descendencia que comenzó a invocarse el nombre de quién? De Dios. No a través de la descendencia de Caín. Fue a la descendencia de quién. ¿Por qué no leemos ahí? A través de quién comenzaron los hombres a nombrar a Dios. ¿Alguna pregunta está ahí? Caín se casó con una mujer de estas. Entonces, espíritu, ¿cierto? Más carne igual Carne. carne. Ese era el pecado. Dios tuvo que decretar el diluvio universal. Están limpiados. Vuelve a leer Génesis 6, por favor. Están limpiados. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron Y hijas, les nacieron hijas. Que viendo que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es él carne, mas serán sus días 120 años. Amén. ¿Y qué? ¿Y decretó el diluvio? Ahora,
Adán pecó a la manera de Caín. No, no. Dios hace la diferencia entre Caín y Noé. Siga leyendo ahí. Dice, habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Sí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y en todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia. Eso es el versículo que me interesa. Ponle abajo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Sigue leyendo. Varón perfecto, justo en sus generaciones. Claro. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Les dice algo eso? Venía de Adán. Él cuidó eso. El pecado era ese. Nos A mí no me contaminó. importa, me gustó y punto. Mi espíritu vale nada. No me importa ser Él no se espiritual. contamina. Ahí tenía que ver mucho la obediencia también. Claro, hermana. La obediencia. Entonces, hermanos, ¿dónde dice Dios que los ángeles tuvieron sexo No. con mujeres? ¿Dónde dice? Ninguna Me palabra. gustaría que la dijera. La Biblia no es un libro mitológico. Los ángeles eran espíritus, no se podía Sí. complementar Ellos con tenían su propio cuerpo. cuerpo. No tenían, bueno. Miremos Mateo. Espiritual. 22:30. ¿Quién lo lee, por favor? Suficiente. 22:30 22:30. dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Los ángeles se casan? No, ¿Se dan en casamiento? no. No. Sueño No. sexual. Repito, Asexuales. se hablan sandeces de que los ángeles tuvieron sexo con las mujeres y que de ahí vienen esos monstruos. Eso Eso es lo dicen, mitológico. lo dicen los testigos de Jehová también. Pero ellos no tenían la verdad. Él también dice eso. Lucas, Pero pues los que quieran ir. otro que lea Lucas, otro que lea Lucas. Lucas que 20, 34 al 36. Ratifica el Señor mismo en su palabra. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ahora, Hebreos, el libro de los Hebreos dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Dios nunca dijo que un ángel era su hijo. Nunca. Así que algunos dicen que los hijos de Dios son los ángeles. Absurdo. Absurdo. Hebreos 1:5. Léalo. Ah, perdón. Lea por ahí, hay como, sí, tres versículos. 1:5. Desde el 1 hasta el
Leo desde el 5, ¿sí? Sí. Dice, porque a cuál, Hebreos 1:5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con el óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Jesús es Dios, ¿cierto? Sí. Y él heredó el nombre de quién. De su Padre. De su Padre. ¿Cómo es el nombre del Padre? Jesús. Jesús. ¿Lo creen? Sí. Ese es otro problema que a veces no podemos explicar la Santísima Trinidad porque venimos de una escuela que no se lee la Biblia, sino que seguramente me dijeron, es que yo he escuchado, es que a mí me parece. No. Es que veo TikTok. Que yo creo. En TikTok hay poco de mentiras. Los ángeles no son hijos de Dios, los ángeles no Son tienen creación. Gracias. Hablaba con la esposa del pastor y la esposa del pastor dijo, obvio, es que creo que ella sabe de biología y todo eso, ¿no? ¿Qué dijo mami? Acerca de los ángeles, ¿pueden procrear? Obviamente que no, porque ellos son espíritu. No puede haber semen. Es que la creación, Sí, claro, exacto. Son asexuales. No tienen sexo. Esperma. Ni masculino ni. Tienen sangre. No tienen sangre. ¿De dónde sale eso, hermano? Inventos del hombre. Inventos. Hay Bueno, que pedirle- inventos no, hay que el diablo pedir- que trabaja. Hay que pedirle perdón al Señor por eso. Así Yo es. me arrepentí porque cuando yo no conocía lo que hoy conozco, yo enseñé eso. Y yo tuve que llorar 3 días. Mi esposa es testigo. 3 días lloré. Perdóname, Señor. Perdón. ¿Qué daño hice yo? ¿Qué daño tan descomunal hice yo, Señor? Perdóname. Esto no es fácil de entender. Yo considero eso. Por eso tengo afecto con todos ustedes, porque para mí no fue fácil. Mi Pero esposa yo tampoco. puedo testificar, cuando mi esposo entendió esto, a él le costó muchísimas lágrimas. Es que no es fácil porque sobre él había mucha responsabilidad. Y decía, pero yo, ¿por qué estoy enseñando eso? Porque eso fue lo que le enseñaron su eminencia César Castellanos, Ricardo Rodríguez, todos ellos, Eminencias. que eran compañeros de estudio de él, estaban al mismo nivel. Y él lloraba, él lloraba, y yo decía, pero ¿por qué llora tanto? O sea, porque es que es imposible que yo no haya podido entender esto tan claro que está en la palabra. Pues el Espíritu Santo es el que da la revelación. Y él se metió y oró y gimió y clamó y pidió la unción del Espíritu Santo, y él se lo reveló y le dio paz. Cuando él entiende las cosas, Dios le da paz. Bien. Entonces, hermano, el último versículo bíblico, pero yo quiero que quede claro. ¿Los ángeles tienen o no tienen sexo? No, no, ¿Los ángeles son hijos de Dios? no, No. son creación. Rebatido eso, Sí. bíblicamente. ¿Entienden? Entonces, ahora sí pasamos a entender, si es que Dios nos ayuda, yo creo que sí. ¿Quiénes son los demonios? Vamos a Isaías 8, 19 y 20. Isaías 8. Yo lo leo, si ustedes me permiten. 8. ¿Isaías qué? 8. 8. 19 al 20. 19, 20. Y dice así. Isaías 8. Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, contestad, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios?
consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Entienden? ¿Quiénes no se atienden a la ley y al testimonio que es Jesucristo? ¿Cierto? Entonces no les ha ¿a qué? Amanecido. ¿Qué es atenerme a la ley? A la palabra. ¿Y al testimonio de quién? De Jesucristo. No les ha amanecido. Quienes se cierran en su cabeza y pelean y llaman al vecino, a la vecina, venga para acá, y se van con la vecina y les enseñan su doctrina. ¿Qué dirá Dios de eso? Que persiguen a otros, a hacerles entender su teoría. Sí. Yo no quiero que la iglesia sufra daño, porque una persona nueva vale para Dios más que todos los océanos juntos. Dios murió por esa persona, no la podemos tirar al piso, al infierno. ¿Amén? Amén. ¿Quiénes son los demonios? Las personas que han muerto sin conocer a Cristo o sin aceptarlo. ¿Con quién trabajan los hechiceros? Con los demonios. José Gregorio, ¿con quién trabaja? Con los demonios. Qué miedo. Pero aún así la gente es tan bruta que acude. Con falta de conocimiento de Dios. Ellos trabajan con los hechiceros, los encantadores, los adivinos. Sí. Son los demonios, los Son los espíritus demonios. de Los los muertos. espíritus de los muertos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, me postro delante de ti, Señor. Mi espíritu se arrodilla delante de ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hacernos entender lo que otros no pueden. Dios se revela a quien tiene un corazón humilde y sencillo frente a tu palabra. Al que no, lo dejas. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Revélanos tu palabra. Revélanos la verdad. No permitas que seamos arrastrados de todo viento de doctrina, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Somos los espíritus por los cuales tú diste tu vida. Somos los espíritus por los cuales tú colgaste en la cruz, Señor. Ayúdanos, Señor, a regar la tierra, la iglesia, con la palabra de tu poder, Señor. Ayúdanos, Señor, y te pedimos perdón, Señor, por las sandeces que hemos venido aceptando, Señor. Ponemos nuestra mente en tu presencia, nuestra inteligencia la colocamos en tu presencia, y te ruego, Señor, que con la gracia y el poder de tu Espíritu Santo limpies nuestros pensamientos, Dios, y que nos liguemos con tu palabra, y que el Espíritu Santo sea para nosotros nuestro Maestro, nuestro tutor, nuestra guía, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.